Bien, entonces vamos a pensar en un sistema de dos cuerpos, ¿sí? Que son pues dos partículas, ¿sí? De masas M1 y M2 que pues interactúan a través de fuerzas centrales, ¿sí? Aquí en esta figura pues aquí tenemos M1, M2 y sobre M1 pues está la fuerza que ejerce M2 sobre M1, que aquí le estoy llamando F 1,2, ¿sí? Y por tercera ley de Newton, pues también sucede lo mismo con M2, ¿sí? Hay una fuerza que le estoy llamando F2,1. Aparte, puede haber fuerzas externas, ¿sí? Y esas fuerzas externas pueden ser eh, muy generales, ¿sí? Sobre cada partícula. Y aquí en la figura le puse F1, ¿sí? Que sería la fuerza externa, sería una fuerza externa, sobre, sobre M1. Y le estoy llamando F1. Y lo mismo con M2, ¿sí? Esta sería la fuerza externa. Si, por ejemplo, piensan en una molécula en presencia de la fuerza gravitacional, pues sería el peso, ¿sí? Pero además tenemos fuerzas, estas que llamé F1,2 y F2,1, pues le llamamos fuerzas internas, porque son las fuerzas que actúan entre las partículas. ¿Sí? Por ejemplo, el caso gravitacional, estas fuerzas internas pueden ser las de un resorte, la fuerza eléctrica entre dos cargas, la fuerza gravitacional entre dos masas, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es trabajar en, respecto del centro de masa, ¿sí? Bueno, más que respecto del centro de masa, en la coordenada relativa que está aquí descrita, ¿sí? Entonces, aquí está la definición de centro de masa, ¿sí? Entonces, el centro de masa, pues es un punto, en este caso, como son dos cuerpos, ¿sí? O sea, esto aplica solo para dos cuerpos, para más cuerpos es algo diferente, aunque hay algunos resultados que sí se pueden generalizar, pero en este caso pensemos en solamente dos cuerpos, ¿sí? Entonces, como son dos cuerpos, el centro de masa siempre está en la línea que los une, ¿sí? Como aquí está en la figura. Ese centro de masa va a estar en la línea que los une. Y aquí está su definición, ¿sí? Por centro de masa, eh, recuerden que es la masa de cada partícula por la posición de cada partícula, ¿sí? La suma de todas, en este caso solo son dos partículas, entre la masa total del sistema, que sería M1 más M2, ¿sí? Son dos partículas puntuales. Y la coordenada relativa, pues es R1 menos R2, ¿sí? Entonces es este vector que está aquí. Y pues introducimos esta cantidad que ahorita vemos cómo va a salir. Bueno, va a ser de utilidad, ¿sí? Que es la masa reducida, que es M1 por M2 entre M1 más M2. Si toman estas dos ecuaciones, esta de acá, le voy a llamar esta 1,1 y esta 1,2. Estas dos ecuaciones yo puedo despejar R1 y R2, ¿sí? Y estos son los resultados, lo pueden hacer. Es un ejercicio sencillo, ¿no? Pero pueden despejar de aquí, de estas dos ecuaciones, R1 y R2. Y esos vectores son los vectores de posición respecto de un eje inercial, ¿sí? Entonces R1 es este vector, el de
perdón, el de posición de la partícula 1 y R2 es el vector de la partícula M2, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve? Pues yo puedo regresar a las coordenadas, puedo trabajar en ambos sistemas, puedo trabajar en R mayúscula, que es el centro de masa, y en la coordenada relativa, o puedo trabajar en R1 y en R2, ¿sí? O sea, estas dos ecuaciones, estas dos expresiones y estas de acá, me permiten pasar de un sistema a otro. Eso es simplemente esas dos ecuaciones, ¿sí? O sea, realmente esto no es lo importante. Quizás se pueda usar si después quisiéramos regresar a describir el movimiento de cada partícula en un sistema inercial, ¿sí? Pero lo importante es lo que sigue. Entonces, estas fuerzas internas, ¿sí? Por tercera ley de Newton, pues son iguales, pero en direcciones opuestas, ¿sí? Que es esto de acá. Entonces, lo que hacemos es escribir la segunda ley de Newton, ¿sí? Para cada una de las partículas. Aquí está para M1 y aquí está para M2, ¿sí? Entonces, es M1 por R1 dos puntos, es por aceleración, ¿sí? Es igual a F1, que es la fuerza externa, ¿no? Esta es F1 es la fuerza externa, esta de acá. Y esta F12, pues es la fuerza interna, ¿sí? Que es esta de acá. Y lo mismo hago para M2, ¿sí? M2 es masa por aceleración, la segunda derivada de R2, pues va a ser la fuerza externa más la fuerza interna, ¿sí? Son vectores, todo. Pero los podemos sumar. Entonces, si los sumamos, pues me va a quedar M1 más M2 por R1, dos puntos, más R2, dos puntos, ¿sí? Y eso es la definición de el centro de masa, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Si sumamos este con este, pues el resultado me va a dar este, ¿sí? Que es R2 puntos, ¿sí? Porque va a ser M1 con R1 más M2, R2, que es esto de acá, y entonces, lo voy a poner, ¿no? Entonces me queda M1, R1, dos puntos, más M2, R2, dos puntos, ¿sí? Eso es, pues, esto de acá, que es R, dos puntos, sería, si derivo, ¿no? O sea, si esta la derivo, esta ecuación, la del centro de masa, por M1 más M2, que es esto que está aquí. Sí, esto le llamo M, que es la masa total de las partículas, M mayúscula. Y pues como por tercera ley de Newton, las que se me cancelan son las fuerzas internas. Esa es una de las importancias, de las cosas importantes cuando trabajamos con el centro de masa. Bueno, voy a admitirnos, compañeros. Entonces solamente para esta ecuación, solamente me quedan las fuerzas externas. Entonces en esta ecuación solamente están las fuerzas externas. Y aquí tengo, pues, la masa por la aceleración del centro de masa. Sí, esta es la del centro de masa. Solo que esta ecuación es la dinámica, esta es la ecuación dinámica del centro de masa. Aquí lo anoté. ¿Sí? Simplemente suma las fuerzas externas y eso te va a dar la dinámica del centro de masa. ¿Sí? Entonces, un sistema de dos cuerpos, el centro de masa puede estar moviéndose, puede estar trasladándose. Este centro de masa se puede estar moviendo y la dinámica de ese centro de masa está descrita simplemente por las fuerzas externas,
que actúen sobre esas partículas. Las internas no me interesan. Las internas me van a interesar para la dinámica respecto del centro de masa, o en este caso, la dinámica en la coordenada relativa. ¿De acuerdo? Ese es un resultado muy importante, ¿sí? Porque también se los había platicado la vez pasada, y esto se aplica para un sistema de dos partículas, pero también se aplica para un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido podemos descomponer su movimiento como una traslación del centro de masa. ¿Cómo va a estar dada esa dinámica? Pues por las fuerzas externas, ¿sí? Más una rotación respecto del centro de masa, ¿sí? O sea, es algo muy similar a lo que les platiqué la vez pasada de dinámica de un cuerpo que está rotando y que se está trasladando. Aquí lo estamos aplicando para un sistema de dos cuerpos, ¿sí? De hecho, este sí es un resultado muy general. Este de acá es más general, ¿sí? Cuando tenemos un sistema de partículas, la dinámica del centro de masa va a estar dada por las fuerzas externas. Puede haber fuerzas internas en esas partículas, entre esas partículas, pero esas se van a cancelar, ¿sí? Por eso, de aquí viene la conservación de momento lineal, ¿sí? Y después la de angular también, pero más directo es la de conservación de momento lineal y se aplica para colisiones. Bueno, entonces este es un resultado. Pero cuando en el sistema de dos partículas es más, pues simplemente la traslación del centro de masa y es más importante la dinámica de la coordenada relativa. Y ese es esta ecuación, ¿sí? O sea, se puede llegar a esta ecuación también, a la ecuación 5, a partir de estas dos. Ahora ya no hay que sumarlas, simplemente, pues se dan cuenta, hay que, esta ecuación, por ejemplo, la podemos multiplicar por M2, esta multiplicar por M1, hacer un poco de álgebra y llegamos a esta, ¿sí? Se los dejo como ejercicio, que lo hagan. Sí, Una duda rapidísimo. Entonces, no sé, por ejemplo, usted dice que haya fuerzas externas, ¿no? Se me ocurre el ejemplo de la máquina de ADU, del sistema más clásico de poleas, ¿no? Donde ujú, las tensiones quedan como internas porque, por así decirlo, son un par acción-reacción, ¿no? sí, Entonces, realmente las únicas que importan son, en ese caso particular, los pesos de cada una de los bloquecitos que amarramos, ¿no? De las masas, ¿no? ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, ahí, en ese caso también creo que sin problemas podríamos poner la coordenada del centro de masas también, ¿no? O sea, también podríamos arreglarlo. Ah, sí, pero en la máquina de Atwood, pues el centro de masa, sí, de hecho también lo podrías hacer así, si se dan cuenta, el centro de masa, como las fuerzas externas que actúan solamente es el peso sobre cada una de los bloques, entonces el centro de masa lo que va a estar haciendo es como deslizándose hacia abajo, ¿sí? Déjenme poner una figura. Entonces, en ese de la máquina de Atwood, tendríamos aquí un bloquecito y aquí otro bloque, este de M1 y M2. Si se acuerdan, la vez pasada lo vimos. Algo que obtuvimos son, bueno, encontramos las ecuaciones, con lo cual yo podía encontrar las tensiones. Sí, esta T2 y esta T1. Entonces, si lo hacemos con lo que acabamos de ver, la dinámica nada más del centro de masa, algo que no vamos a poder encontrar es las tensiones, ¿sí? Entonces aquí tenemos el peso, ¿no? Que es M1G y aquí M2G. Y por aquí en algún punto, ¿no? Está el centro de masa.
lo voy a poner, saben que solamente está, estaría aquí en algún punto, no sé, entre ellas dos, por aquí. Este sería el centro de masa. Entonces, ¿qué le va a pasar al centro de masa? O sea, estas se van a estar moviendo, ¿sí? De hecho, la polea, pues, va a estar rotando. Esta de aquí, pues, va a subir y esta va a bajar. Hay fuerzas internas, que son las tensiones. Pero, ¿qué le va a pasar al centro de masa? Que concluiríamos con lo que acabamos de ver. Pues que se va a desplazar a lo largo de ese. Bueno, lo que pasa es que aquí lo tenemos que ver en dos dimensiones, ¿no? No sé, supongamos que el eje vertical, entonces el eje Y, entonces en el eje X no se va a desplazar, solamente se va a desplazar en el Exacto, en eje el Y. eje X no se va a desplazar porque no hay fuerzas, ¿no? En este eje, en X no se desplaza, pero en Y sí se desplaza, ¿no? Entonces, por aquí está el centro de masa, podemos elegir un sistema de coordenadas, pero podemos poner, quizá aquí, ¿no? En este punto, aquí el origen. Entonces, este va a ser Y, vamos a ponerle Y del centro de masa. Entonces, ¿cuál va a ser su ecuación dinámica? Pues M1, ¿no? Lo que acabamos de ver, la masa total, M1 más M2, que son las masas. La polea no cuenta porque la polea está fija, no hace nada la polea en este caso, sí, al menos en este método de esta solución. Por eso digo que en este caso no vamos a poder determinar las tensiones. Pero es una pregunta válida la que hace su compañero, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la ecuación dinámica? No, no vamos a contar la inercia, profesor Eleazar, disculpe. La inercia, porque, o sea, veo, Pero ¿qué es ajá, la inercia? masa. Sea un poco más específico. Si física, si dices inercia, no tiene mucho sentido. Momento de inercia de la polea. Ah, momento de inercia. Ah, gracias. Ok. No, el momento de inercia no, porque pues es un cuerpo, si quieres incluirlo, es un cuerpo más, pero sobre él no se está moviendo. Sí, para efectos de la física del sistema, pues no nos interesa, ¿sí? Así viéndolo como con lo que acabamos de ver, de un sistema de partículas y el centro de masa, la dinámica del centro de masa, ¿sí? O sea, ese no interviene, porque no se está moviendo tampoco. Los que se están moviendo son los bloquecitos M1 y M2. Sí, este no se mueve, o sea, rota, pero en este análisis, así como lo estamos haciendo, no, no contribuye. Entonces sería M1 por M2 por Y, la segunda derivada del centro de masa igual a ¿quién? Pues a la suma de fuerzas externas, ¿sí? Que sería, pues esta M1G y M2G, que serían negativas, ¿no? Que sería menos, pues G por M1 más M2. Entonces, pues esto lo puedo llamar esta M1 más M2, M, ¿sí? M y dos puntos del centro de masa igual a menos mg. Entonces, se me cancela la m, me queda y dos puntos del centro de masa es igual a menos g. Entonces, ¿qué está haciendo este centro de masa? Pues estos se están moviendo, el bloquecito este está subiendo, este bloque está bajando, pero el centro de masa que está, la verdad es que está en medio, porque bueno, no en medio, va a depender de las masas. Pero ¿qué va a hacer el centro de masa? Pues va a caer, o sea, entre comillas, ¿no? Es un punto que está desplazándose con aceleración g, ¿sí? Estas se mueven
recuerden que estas se mueven con diferentes aceleraciones. M1 se mueve con cierta aceleración A1 y M2 con cierta aceleración A2, que en este caso, como la cuerda es inextensible, A1 es igual a menos A2, ¿sí? Pero la aceleración esta es diferente de G. Pero, sin embargo, el centro de masa está moviéndose con una aceleración G hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar. Es un buen ejemplo, ¿no? Lo comentó su compañero. Entonces, eso es para el movimiento del centro de masa y lo que nos interesa, en este caso quisiera hacer énfasis, es en el de la coordenada relativa, ¿sí? Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, llegamos a esta, ¿sí? Donde mu, pues, es la masa reducida, esta de acá. Entonces, esta es la importante para cuando trabajamos con un sistema de dos partículas que interactúan a través de fuerzas internas, ¿sí? Fuerzas entre ellas. Entonces me queda, fíjense, es la masa reducida, entonces es como una partícula de masa mu, ¿sí? Por eso lo puse aquí, sujeta a la fuerza interna, esta es la fuerza interna, o de interacción, ¿sí? Que puede ser la del resorte, la gravitacional, la eléctrica, etcétera, más los términos de fuerzas externas, también están incluidos en general. Pero una de las simplificaciones que solemos considerar es que las fuerzas externas son cero, ¿sí? Pues esta es la más general. Pero si no hay fuerzas externas, solamente es el sistema de dos cuerpos, los dos cuerpos que interactúan gravitacionalmente, ¿no? El Sol y la Tierra y un satélite, o una molécula diatómica que interactúa a través de un resorte o de fuerzas internas que pueden ser potenciales moleculares, etcétera. Pues estos dos se me cancelan. Estos dos son cero. Bueno, si las fuerzas externas son cero, esto de acá es cero, ¿sí? Entonces, el centro de masa, que está acá, ¿sí? Entonces, si las fuerzas externas son cero, lo primero que tenemos es, pues, que esto es cero, y por lo tanto, R2R, pues, es un movimiento uniforme, el centro de masa. ¿Sí? Que está acá. Pero esta ecuación es equivalente a la de una partícula sujeta a una fuerza, que es la fuerza de interacción. Una partícula de masa mu sometida a la fuerza de interacción. Esa es la ventaja de trabajar en la coordenada relativa. Recuerden que R es R1 menos R2. Sí, es esto de acá. Es la coordenada relativa. ¿Sí? Y hay algunos, al menos este límite, que si consideramos, por ejemplo, que M1 es mucho mayor a M2, entonces el centro de la masa reducida es aproximadamente M2, ¿no? La masa reducida es M1 por M2 entre M1 más M2. Entonces, si M1 es mucho mayor a M2 o M2 es mucho menor a M1, entonces aquí esto nos da aproximadamente M2, ¿sí? O sea, podemos dividir entre, si esto es así, podemos hacer que M2 entre M1 pues sea mucho menor a 1, ¿sí?
Entonces esto lo dividimos entre M1. Entonces aquí me queda M2 entre M1. Aquí dividimos en, este me queda 1. Y este me queda M2 entre M1. Y aquí el que podemos, si esto es mucho menor a 1, no, creo que al revés, ¿no? Lo que podemos hacer es al revés. De hecho, quería solo el M2. Quedaba solo el M2 y quedaba el otro, lo uno más M2 entre M1. ¿Sí? Lo va a factorizar, ¿no, profesor? Y ahí ya lo Sí, va. exacto. Mm, ajá, sí, que lo que decía, que a lo mejor me conviene ponerlo como, también lo podemos ver aquí, ¿no? De manera sencilla. Si M1 es mucho mayor a M2, pues este término pues realmente lo puedo despreciar, ¿no? Pues lo desprecio, entonces me queda M1 por M2 entre M1, se me cancela, entonces aproximadamente M2, ¿sí? La masa reducida es aproximadamente M2. El centro de masa pues está prácticamente en M1, ¿sí? El centro de masa pues es M1 por R1 más M2 por R2 entre M1 más M2, ¿sí? Entonces, M1 es mucho mayor a M2, entonces lo puedo despreciar, entonces lo cancelo, este también, puesto que M2 es y esto me queda aproximadamente M1 por R1 entre M1, se me cancela y esto es aproximadamente R1, ¿sí? El centro de masa está prácticamente en la partícula de mayor masa, lo cual esperábamos, ¿no? Ese es un caso, ese es el caso gravitacional, ¿sí? El Sol y la Tierra, pues puesto que el Sol tiene mucho mayor masa que la Tierra, podemos considerar el centro de hecho, el centro de masa, pueden hacer el ejercicio y si no me equivoco, quizá quede dentro del Sol, porque el Sol tiene cierto radio, considerando su radio, y puede ser que hasta quede dentro del Sol. No estoy del todo seguro, pero si queda fuera del Sol, sería muy poco. Es decir, prácticamente está en el Sol, el centro de masa del sistema Sol y Tierra o Sol, cualquier planeta. Quizá Júpiter, a lo mejor, que es el más masivo, a lo mejor sí queda fuera del Sol, pero muy poco, ¿sí? El Sol es mucho mayor, su masa es mucho mayor que la de cualquier planeta, ¿sí? O la Tierra y un satélite. Entonces, en ese caso, consideramos eh, que el centro de masa está en el planeta y por lo tanto, en general, los dos se van a mover respecto del centro de masa, ¿sí? Pero como uno es muy masivo, pues realmente se va a mover poco, ¿sí? El Sol se mueve muy poco respecto del centro, también se mueve respecto del centro de masa, pero muy poco, ¿sí? Porque el centro de masa está prácticamente en el Sol. Bueno, yo aquí tenía el ejemplo de fuerzas, de la fuerza gravitacional, ¿sí? En este caso, esta, ¿no? Que es la ecuación del centro de masa. Este es un ejemplo de donde pues tenemos dos masas, M1 y M2, que pues interactúan a través de una fuerza interna, a través de fuerzas internas, ¿no? Lo voy a poner así. Y unas fuerzas externas, que es el peso, M2G, y aquí M1G. Entonces vean que en este caso, pues se simplifica también, que sería menos M1G, menos M2G,
que me da menos M, donde M es igual a M1 más M2. ¿Sí? Entonces, que es el ejemplo que acabamos de ver también, se aplica para la máquina de Atwood, ¿sí? Pero cualquier sistema de dos cuerpos, de dos partículas que interactúan a través de fuerzas internas, de fuerzas de interacción entre ellas, si están sujetas en el campo gravitacional, pues el centro de masa se va a mover como con una aceleración g, ¿sí? Que es lo que vimos en, en el resultado del ejemplo de la máquina de Atwood. Y para el movimiento de la coordenada relativa, ¿sí? Vean, déjenme poner otra vez la ecuación esta de acá, ¿sí? Vean cómo aparece, ¿no? Aparece la fuerza externa F1, la fuerza externa F2, aparece la masa reducida, mu, dividida entre la masa de cada partícula, M1 con F1, M2 con F2. Y eso se simplifica aquí en este caso, ¿no? Porque es la de interacción menos mu, la masa reducida, que es M1 entre M1, pero la fuerza externa, que es el peso, es M1G. Luego, para la otra partícula también es M2G, es más, aquí me equivoqué en el signo, no, está bien, porque una es positiva y una es negativa. Entonces, fíjense que aquí solamente queda también la fuerza interna. Esta se cancela, curiosamente. Entonces esta se me cancela y solamente me queda la fuerza de interacción. Entonces, mu, la masa reducida por la segunda derivada de la coordenada relativa es igual a solamente las fuerzas internas. Este es un resultado importante también. O sea, una molécula, sí, una molécula, pensemos en una molécula que interactúa a través de una fuerza de interacción, un potencial molecular, una fuerza, como los ejemplos que les puse de fuerzas interatómicas, pues el peso no afecta en su dinámica de ellas, ¿sí? O sea, es un caso importante. O sea, no es del todo obvio que estas se tengan que cancelar, pero se cancelan en este caso, ¿sí? Cuando las fuerzas es el peso, ¿sí? Y eso tiene que ver porque el peso es m por g, y g es la misma, es una fuerza, son fuerzas en la misma dirección, que es en la misma dirección. Claro, para cada una es m, su masa por un valor constante, ¿sí? Son fuerzas coplanares. Entonces, este resultado es importante. Y esto es el ejemplo, este es como yo lo tenía también en estas notas que suelo usar. Es el problema de que les dejé de la Olimpiada Iberoamericana, ¿sí? Entonces, primero tenemos una molécula diatómica, podemos pensar como una molécula rígida, ¿sí? Que están unidas de alguna manera, ¿no? Como dos partículas, dos átomos, que están unidos con cierta distancia, R mayúscula, ¿sí? Aquí tenemos el centro de masa, ¿sí? Esto también es importante, no se les vaya a olvidar, ¿sí? ¿Cómo se determina el centro de masa? Pues una manera es así, ¿sí? Si tenemos los dos átomos, aquí M2 y aquí M1, y la distancia entre ellos es R mayúscula, pues por acá está el centro de masa, ¿sí? Y le estoy llamando R1, y de acá le estoy llamando R2.
Entonces, el centro de masa, hay diferentes maneras de obtenerlo, pero yo aquí como lo tengo es, pues precisamente decir que R1, aquí yo ubiqué el origen, el centro de masa, ¿no? Aquí, que es R1, y el centro de masa, recuerden, es, en general, es un vector, que es M1 por R1, más M2 por R2 entre M1 más M2, ¿sí? Entonces, aquí yo ya dije que R1 es el centro de masa, ¿sí? Entonces, ya nada más me queda la partícula de M2, ¿sí? Porque la de M1, pues la ubiqué en el origen, ¿sí? Esta de acá. Entonces, ya nada más me queda M2 por R, que es esta distancia, todo esto de acá, entre M1 más M2. O sea, la manera más sencilla en la cual se pueden acordar es esta de acá, ¿sí? En un sistema de dos partículas, el centro de masa, ¿sí? Es un punto que satisface una especie de ecuación de regla de la palanca, ¿no? Que es M1 por R1 igual a M2 por R2 para un sistema de dos partículas. Y aquí pues simplemente escribí R1 en términos de la masa reducida, ¿sí? Aquí está la energía cinética. La energía cinética, esta sería la energía cinética respecto del centro de masa, ¿sí? Sería la energía cinética de respecto del centro de masa. Sí, que es M1 por B1 cuadrada sobre 2, más la energía cinética de M2. Ahora, si los dos están rotando, si la molécula está rotando con una velocidad angular omega, pues B1, ¿sí? Si lo vemos, déjenme hacer una figura. Y tenemos las dos partículas girando en torno al centro de masa. Este es R, este voy a llamarle M1, este lo voy a llamar M2, este es R1, este es R2 y esto está girando con una velocidad angular omega. Entonces B1 pues es omega R1 y B2 pues es omega R2, es lo que está acá. Entonces puedo simplificar, ¿no? Que me queda esto de acá. Y esta cantidad de aquí es precisamente lo que denominamos como momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia es la masa de cada partícula por la distancia respecto de ese eje en el cual estamos calculando el momento de inercia, que es esto de acá, ¿sí? El momento de inercia es la masa para un sistema de partículas. Déjenme hacer esta figura, ¿no? Si consideramos un eje y ciertas partículas, está M1, aquí M2. No tiene por qué estar girando, pero siempre lo asociamos el momento de inercia cuando está rotando respecto de ese eje. MI, ¿sí? Si esta distancia es RI, la distancia perpendicular, ¿sí? Respecto de ese eje, este R1, este R2, el momento de inercia en general, pues es la suma de esas distancias perpendiculares respecto del eje
¿sí? Por eso es el momento de inercia respecto de ese eje Z, RI cuadrada por MI, ¿sí? Para un sistema continuo, para un cuerpo continuo, pues en vez de ser una suma, es una integral. Voy a hacerlo. Voy a hacer este dibujo. Aquí está IZ, este es el eje Z. Y en ese caso, pues tenemos que considerar un pedacito, un elemento de masa de M. Entonces, el momento de inercia sería, en vez de ser una suma, respecto de ese eje Z, pues sería la integral. Este le voy a llamar R, ¿sí? Sería R cuadrada de M, por la diferencial de masa. Y eso es el momento de inercia. ¿Qué es esto que está acá? Esto es para las dos partículas. Entonces, la energía de rotación se puede escribir de esta manera, al final de cuentas. Que es en general, ¿sí? Esto va a ser un resultado muy general. Este de aquí. Pero la energía de rotación de un cuerpo que está rotando respecto de algún eje, pues la energía de rotación, así le llamamos, energía de rotación, va a ser un medio de IZ en general respecto del eje que esté rotando por omega cuadrado. Si omega es la velocidad angular con la cual está rotando. ¿Qué es esto de acá? Aplicado en general. Entonces déjenme poner lo que el problema que les había puesto de la Olimpiada Iberoamericana. Ubicarlo. Profesor Eleazar, por ejemplo, ahí usted que utilizó la masa reducida, o sea, ¿es como por convención o lo tendrían que indicar ahí en el ejercicio? O sea, que quiere que usemos la masa reducida, porque ya ve que en el inciso dice que lo dejemos en términos de M1, M2, omega y R sub 0. Ajá. Bueno, ahorita respondo. Pues déjenme ponerlo aquí en el pizarro. Entonces ese fue un problema de Olimpiada Iberoamericana. Pero la parte, esto es lo que acabamos de ver, ¿sí? Ahora, déjenme hacerles algunos comentarios. Ustedes la vez pasada me preguntaron sobre la solución. Recuerden que la solución es una manera, las que publican, si es que lo hacen, no siempre todos tienen solución, al menos publicadas, es una manera en la cual ellos lo resolvieron, ¿sí? No es, a final de cuentas, en general, como ustedes lo pueden resolver, ¿sí? O sea, simplemente es una manera. De hecho, yo la forma en la cual lo hacen, aquí, que estas expresiones, la verdad, a mí me costaron trabajo encontrar cómo lo hicieron, ¿sí? Pero ahorita yo les digo lo que creo que está aquí y creo que estaría mal este signo. Pero ahorita lo vemos. Entonces, la primera parte es lo que acabamos de ver, ¿no? Que es la molécula rígida. Se dice, considera una molécula diatómica con dos átomos de masa M1 y M2 y separación de equilibrio R0, determine la ubicación del centro de masa de la molécula respecto de M1. ¿Sí?
Entonces, ese centro de masa, que aquí lo ponen como de esta manera, lo hacen hasta vectorial, no es necesario. Es simplemente, eh, si lo hiciéramos, ¿no? O sea, es lo que acabo de hacer. O sea, tengo M1, aquí tengo M2, ¿sí? En algún punto, eso es lo que no se les puede pasar, pues en un punto intermedio entre ellas dos está el centro de masa y me piden esa posición del centro de masa. Respecto de M1, pues va a ser, le voy a llamar R1, ¿sí? Esto de acá. Entonces mi pregunta es, ¿quién es R1? Aquí lo hacen de manera vectorial, pero la verdad es que sobra, no es necesario. ¿Y cómo determino R1? Fíjense que lo que sí vamos a tener que usar es R, la distancia de separación. R es la distancia de separación, ¿sí? Entonces, pues por lo que acabamos de ver, ¿sí? El centro de masa, cuando es un sistema de dos partículas, pues es M1 por R1, es como una regla de la palanca, igual a M2 por R2. Profe, una duda. ¿Se supone que está escribiendo? Sí, no sé. Ah, bueno, yo no lo veo, no sé si los demás ven. Ah, sí, perdón. Sí, ¿ya lo ven? Sí, ya. Sí, ¿Ya? sí. Ok, perdón, avísenme. Ok, entonces aquí está el problema, ¿sí? Entonces me regreso, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer inciso me dice, considera una molécula diatómica de dos masas M1 y M2 y separación de equilibrio R0, determine la ubicación del centro de masa de la molécula respecto de M1, ¿sí? Entonces aquí vamos a la solución y lo hacen de esta manera. Lo hacen vectorialmente, todo eso. No lo podemos ahorrar, ¿sí? No es necesario, es una manera en la cual ellos lo resolvieron. Pero lo que estaba diciendo es esto que escribí aquí, ¿sí? Pues tenemos la molécula M1, M2, ¿sí? R1 le voy a llamar a la posición del centro de masa, ¿sí? Respecto de M1, y R0 es la distancia de separación. Entonces, por definición del centro de masa, ¿sí? Que ya le estoy llamando R1, y aquí, pues voy a ubicar aquí el origen, en M1. ¿Sí? Entonces aquí está mi origen. Entonces es la masa M1 por la posición de M1, pero la posición de M1 respecto de M1 pues es 0. Más M2 por por la distancia estoy tomando respecto de este origen, ¿sí? Entonces es M2 por R0, ¿sí? Todo eso entre M1 más M2. Entonces, R1 sería M2 R0 entre M1 más M2. Y eso sería la solución. ¿Qué es esto de acá? Que lo tienen de esta manera. Aquí les faltó el R0, porque ellos dicen, en el problema está que es R0. ¿De acuerdo? La pregunta B dice, si la molécula supuesta rígida gira con una velocidad rotacional omega alrededor de un eje perpendicular a la línea que une los átomos y pasa por su centro de masa, encuentre la expresión de la energía rotacional en términos de pues, las masas, R0 y omega, ¿sí? Entonces ahora pues está rotando respecto del centro de masa. Entonces voy a ponerlo
acá no dibujo, aquí, ¿no? Esto aquí está rotando respecto del eje que pasa por el centro de masa con una velocidad angular omega. Y entonces, pues, hay que llamarle este R1, este R2, y esto está girando, ¿no? Esto está girando, que es lo que, hice acá, esto de acá. Y entonces, pues, la energía cinética, o sea, ya con lo que sabemos, y es mi consejo, ya no deduzcan ecuaciones, sobre todo en una competencia, no deduzcan ecuaciones. Si ustedes la saben, ya escríbanla. Lo que pueden hacer es explicarlo, o sea, simplemente decir, eh, yo sé que la energía cinética de rotación, pues es un medio del momento de inercia por omega cuadrado. ¿Y quién es el momento de inercia? Pues el momento de inercia respecto de este eje, pues es M1, ¿no? Por R1 cuadrado más M2 por R2 cuadrado. Entonces esto, como me piden en el problema, que lo escriba en términos de todas las masas, de las masas M1, M2, R0 y omega, entonces esto va a ser así, ¿no? Este es M1, R1, entonces va a ser M1, R1 cuadrado más M2, R2 cuadrado por omega cuadrada. Ahora me lo piden en términos de R0, ¿sí? ¿Y cómo puedo pasar a R0? Pues sé que la separación entre ellas dos es R0. Entonces R0 es R1 más R2. Entonces, de aquí puedo, pues, despejar, ¿no? De aquí a R1 me va a quedar, R1 va a ser R0. No. ¿Qué otra, cómo pasaría a R0? Porque aquí está solo en términos de R1 y R2. Por lo del centro de masas, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, aparte, sabemos que M1, R1 es igual a M2, R2. Entonces, tenemos aquí mis dos ecuaciones, de las cuales puedo encontrar R1 y R2. Entonces, vamos a hacer R1 en términos de R0 y las masas, ¿no? Entonces, va a quedar, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, va a ser, bueno, entonces esta 1 la voy a escribir como R0 por M1 igual a R1 por M1. Entonces estoy multiplicando 1 por M1, ¿no? Más R2, M1. Y luego la 2 es M1, R1 por M1 igual a M. Ok, entonces lo voy a hacer así. Fíjense, entonces lo puedo poner como 0. Y este término lo paso para acá, de este lado, me queda como menos M1 por R1 más M2 por R2. Entonces, si sumo, esto me queda R0, M1, igual a, esto se me cancela, si lo sumo, porque este es negativo, y me queda R2 por M1 más M2.
Esto me da R2 igual a R0 M1 entre M1 más M2. Que si lo notan de lo que encontramos acá, es esto de aquí. Estas de acá. Sin este término del centro de masa. Sería mu entre M1. ¿Sí? Aquí está R0. Si multiplico y divido entre M2, o sea, ya lo podemos escribir así, ¿no? Simplemente estoy haciendo más, pero para ver que es lo mismo que encontramos. O sea, esto lo puedo multiplicar por M2 y dividir entre M2. Y esto me da R0, M1 por M2 entre la suma de masas es la masa reducida, pero me queda el término de M2. Digo, esto no es necesario. Ya con esta expresión de aquí, la sustituimos acá y hacemos lo mismo con R2, ¿no? Entonces R2, R1, perdón. R1, ¿cómo va a quedar? Déjenme borrar esto que sobra, pero es simplemente para ver, hacerles notar que lo que habíamos visto. R2, como R1, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo quedaría R1? ¿Sí me escuchan? De hecho, queda igual, pero en vez de estar multiplicando M1, multiplica M2 e igual Exacto, M1 exacto. más M2. O sea, de ¿No? hecho, y eso de ahí se puede expresar también con la masa reducida. Sí, es lo que acabo de hacer, M2, ¿no? Esto es R0 mu entre M2 y este de acá es R0 mu entre M1, ¿sí? Entonces eso ya lo sustituyen acá y va a quedar en términos de la masa reducida. Pero déjenme retomar esto de acá. Entonces este sistema es equivalente a este. ¿De acuerdo? O sea, el sistema de dos partículas es equivalente a un problema de una partícula de masa reducida mu sujeta a la fuerza de interacción. Entonces, sin hacer todas estas cuentitas, ¿cómo va a quedar la masa, la energía cinética de rotación? Mu R cuadrada, ¿no? Con la distancia, pero hacia el centro de masas, creo, o algo así. Es importante que distancia. Sí, es verdad. Fíjense aquí. Pues esta R, ¿quién es? La de separación. Ah, es la coordenada relativa, cierto, cierto. Exacto, exacto, exacto. Entonces este sistema es equivalente a este de acá. Pues un origen donde sea la distancia R, vamos a llamarle R, que le llamamos R0, por una partícula de masa mu, que es la masa reducida. Y esta cuál es, y que está rotando, ¿sí? Que está rotando con una velocidad angular omega respecto de este eje. Y aquí es muy sencillo, ¿cuál es la energía de rotación? Inercia por la omega al cuadrado, pero Exacto, un medio de mu b cuadrada, ¿sí? Pero b cuadrada pues es omega r. Entonces es un medio de mu y b pues es omega r, r0. Entonces es un medio de mu omega r0 todo eso al cuadrado. Entonces es un medio de mu
omega cuadrada R0 cuadrado. Entonces hagan todo esto. Hicimos todo esto de aquí. ¿Y cuál va a ser el resultado? O sea, nos lo piden en términos de M1, ¿no? El problema nos dice, nada, pues ponlo en términos de M1, M2, R0 y omega. Ya está aquí. Solo que digan, pues, mu, pues yo sé que es la masa reducida. Si ustedes pudieron haber respondido así. Y ya. ¿De acuerdo? Entonces, en 2 pasos queda con el concepto de coordenada relativa, el sistema de 2 cuerpos. Esto solo es para 2 cuerpos, estos resultados. ¿De acuerdo? Para más cuerpos ya se comporta distinto, ¿no? Porque Ya bueno, para más cuerpos ya no es lo mismo. Sí, ya no podemos encontrar alguna generalidad. Podemos tener resultados, por ejemplo, ese de las fuerzas externas, las fuerzas internas siempre se cancelan. El centro de masa es en general para un sistema de partículas, de todas las partículas, la dinámica del centro de masa, pues suma todas las fuerzas externas que actúan sobre las partículas, y esa va a ser la dinámica. Entonces vamos con la tercera pregunta, C. Ahora suponga que la molécula no rota, ¿sí? Entonces no está rotando, pero sus átomos pueden vibrar. Determine su frecuencia angular de vibración, omega 0, para bajas energías. Entonces aquí ponen ellos su respuesta, lo hacen otra vez con fuerzas, planteando la segunda ley de Newton para cada una de ellas, pero con lo que acabamos de ver, ¿cómo lo haríamos? De manera sencilla. se puede simplificarlo también al resorte, pero, o sea, pero que en este caso tiene una masa reducida mu, ¿no? Exacto. Entonces este problema de masas M1, M2, con una constante K, ¿a quién es equivalente? Pues a esto de acá. La misma constante, o sea, el problema de 2 cuerpos no me dicen nada. Las fuerzas internas siguen siendo las mismas, pero ahora es una partícula, ahora hasta le voy a cambiar el color, de masa reducida mu, igual a M1 por M2 entre M1 más M2. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación en este caso? O sea, es una partícula de masa mu, sujeta a un resorte de constante ¿cuál? K. ¿Cuál es su frecuencia de oscilación? Es la raíz de K Ujú. sobre M. Exacto, K entre M, en este caso mu. Si ustedes respondieron así, ya tienen ese punto. ¿Qué es a final de cuentas el resultado? Este de acá. Aquí es omega es igual a, pues, K entre M. Omega cuadrada es K entre mu. Y mu, pues, es M1 por M2 entre M1 más M2. Pues no se les olvide, ¿sí? Este tipo de problemas son muy comunes, ¿sí? Entonces, aquí quedó como un inciso, y de hecho creo que les mandé otro ejemplo, ¿no? De otra Olimpiada Iberoamericana. En la Iberoamericana salió como 3 veces este problema, por eso se los pongo. Pero me imagino que no sé, en una Olimpiada internacional o en la europea o en otra Olimpiada podría venir como un inciso muy pequeño de un problema más complicado, ¿sí? O sea, este es simplemente una parte pequeña. Entonces esto
Ya no tienen que hacer esto de fuerzas, ¿sí? Ahorita lo vamos a hacer, si quieren ahorita lo hacemos con fuerzas, pero sabiendo el resultado de sistema de dos cuerpos, nos podemos ahorrar eso. Entonces déjenme ver lo que creo que hicieron. Aquí a mí no me sale este signo más, pero vamos a hacerlo con fuerzas, eso no hay problema. Entonces tenemos estas dos partículas, ¿no? Que finalmente vamos a terminar haciendo esto de acá. ¿Sí? Las fuerzas internas. En este caso no hay fuerzas externas, pero las fuerzas internas. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos la molécula y después pues estira, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí este dibujo. Ya que está estirado. Bueno, acá M1. Y aquí M2. Y aquí como lo hicimos, ¿sí? Pues es tomar un sistema de referencia, ¿sí? Un sistema de referencia inercial. Y es lo que vamos a hacer aquí. Como, para no complicarnos, pues vamos a poner pues todo en la dirección horizontal, ¿sí? O sea, no nos dice que esté moviéndose esa molécula, simplemente nos está diciendo que está vibrando, ¿sí? Entonces, considerar este eje. Y por aquí un origen. Que creo que es lo que ellos en la solución hicieron, pero está muy raro esto que dicen aquí. Déjenme ponerlo aquí. Dicen donde las posiciones, ¿no? Ellos escriben esta expresión y dicen en donde las posiciones aquí tienen como origen el centro de masa, no confundir con la distancia al centro de masa del problema anterior, ya que las distancias no pueden ser negativas. Eso yo no lo entendí. Profe, no se refiere a que, bueno, usted ahí como puso su origen, usted puso su origen justo en el centro de masa. Aquí ellos están diciendo el centro de masa es ya entre las dos partículas, no tomándolo el origen como en la partícula M1. Creo que eso es a lo que se refiere. Sí, ajá, sí, sí es lo que dice, pero lo hacen, traten de hacerlo como ellos lo hacen, ahí poniendo el origen en el centro de masa, ¿sí? Entonces el centro de masa está por acá, en un punto intermedio, y no les van a dar esas ecuaciones. De hecho, se van a empezar a confundir. Déjenme hacerlo como yo lo hice. Entonces le voy a llamar R1 a esta distancia, ¿no? De aquí a acá. R1 es la distancia de la partícula 1 y la de 2 es R2, ¿no? En ambos casos, aquí también. R1 y esta es R2 respecto de un origen. Entonces, lo que tenemos es ¿qué necesitamos para escribir la segunda ley de Newton? O sea, para M1, pues sería la fuerza, ¿no? Y es la fuerza del resorte. Entonces tenemos para M1 en las ecuaciones dinámicas. Entonces tenemos M1 por la aceleración 1, le voy a poner con R1 dos puntos, ¿sí? ¿Y eso quién va a ser? Y lo mismo para la 2, ¿no? M2
R dos puntos, ¿no? Las fuerzas, pues va a ser la fuerza del resorte. ¿Y cuánto es esa fuerza del resorte? Es la constante acá por un desplazamiento en R, ¿no? ¿Y qué desplazamiento? Así con palabras. La ley de Hooke. ¿Qué me dice la ley de Hooke? Bueno, con la ley de Hooke es el menos kx generalmente, pero pues también se le puede poner algo así como un cambio en R, que fuera alguna... Exacto. ¿Quién es ese cambio en R? Que sería una posición R, por ejemplo, en la que se encontraran ambos, la distancia que separa las partículas en un punto determinado y menos la posición de equilibrio. Ajá, pero ahí, fíjate, es más sencillo. ¿Quién es esa distancia? Está bien lo que dices, estás comentando, pero ahí hay que poner un origen, todo eso, de manera más sencilla. Es la constante, ¿sí? Hay un signo, ¿no? Hay un signo. La constante por una cantidad, y esa cantidad, ¿quién es? Una distancia. ¿Quién es esa distancia? En un resorte. Pues es la distancia que se estira el resorte, ¿sí? O sea, el R' que denotan ellos, ¿no? Exacto, entonces ahorita vamos a ver quién es esa distancia que se estira. Entonces va a ser, fíjense, para M1, la fuerza va a ir en esta distancia. Estamos suponiendo que se estira, ¿sí? Entonces este es F1. Y para M2 es esta F2. Entonces para M1 va a ser F1, porque es positiva, por la distancia que se estira. Y lo voy a llamar X, por ponerle un nombre. Permítanme, déjenme dejar salir a mi gato. Ya, el gato que estaba. Entonces va a ser esa distancia, ¿sí? X es la distancia que se estira. Respecto de su longitud natural del resorte, ¿sí? Que se estira. Y para M2, ¿cómo quedaría? Ay, perdón, aquí me equivoqué. F1X. K por X, que es la distancia que se estira. Y para M2, para la partícula 2, ¿cuánto sería? Pues va en dirección, hacia la izquierda y es negativo. Menos K, ¿por quién? Pues por lo mismo, por la distancia que se estira el resorte, Sí, ¿no? tiene que ser la misma distancia, es verdad. Sí, eso me dice la ley de Hooke, ¿no? Ya después nos hacemos bolas de cómo calcular esa distancia que se estira. Entonces, algo común es, pues, tratar aquí por eso digo que es más sencillo de esta manera. Si ustedes lo hacen desde el centro de masa, que lo pueden hacer, pues ahí van a tener que ver cómo se estiran cada uno, ¿sí? Y es lo que creo que hicieron, pero no me queda tan claro que lleguen a esas ecuaciones, ¿sí? A estas de acá. Pues traten de hacerlo. Y otra vez, y va mi consejo y mi comentario. Siempre las soluciones que ustedes encuentren de los problemas de Olimpiada es una manera en la cual lo resolvieron. Y desafortunadamente no siempre son buenas soluciones, porque no lo explican bien. Por ejemplo, ahí se hubieran puesto una figura, hubiera ayudado, pero ya no la incluyeron. Y también me pongo del papel de ellos, de los que hacen las soluciones, que proponen problemas. Me pongo en su papel porque yo he estado ahí y no siempre es fácil porque pues el tiempo es muy reducido. La verdad es que en la Olimpiada Iberoamericana las soluciones se suelen terminar haciendo en esos
en esos días en los cuales se lleva a cabo la Olimpiada, diferentes factores, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tengan cuidado con las soluciones, es una manera en la cual lo resolvieron, ayudan, sí nos ayudan para ir viendo cómo lo hicieron, pero no siempre es un buen apoyo. Entonces, así yo lo haría, ¿sí? Entonces, vamos a calcular ahora quién es X. Entonces, ¿quién es X? Que es la distancia que se estira. Y ahora sí, vemos esta figura, ¿no? ¿Cuánto sería X? Que es la distancia que se estira. Aquí inicialmente está en R0, ¿no? Esto es R0. Pues se Si estira quieren, quitamos estas. Ajá. estira una distancia R1 menos R0 y otra R2 menos R0. Ajá, más o menos. Pero fíjense, es más así, sencillo. Es esta distancia menos R0, ¿no? Entonces esta distancia y esta distancia. Será la suma de las R1 y la R2, ¿no? La resta. Es esto de acá. Este es R2 menos R1, ¿sí? Entonces es R2 menos R1, eso es esta distancia, menos, pues R0, ¿sí? Entonces estas ecuaciones, pues ya me quedan así, ¿no? Con X igual a esto de acá. Si se dan cuenta, sí coinciden, déjenme a ver cómo le hago. Lo voy a poner, lo voy a copiar, le voy a apurar. Esto sería R2 menos R1 menos R0. Y este es R2 menos R1 menos R0. Y excepto un signo son las que las que están en la solución. O sea, esta la de 1, la de M1, sí está, ¿sí? Es R2 menos R1 menos R0, pero para M2 no. Esto es igual, fíjense que esto es igual, solo que aquí le ponen más R0. Y no tiene que ver con este signo, porque este signo también está aquí. Entonces, la verdad, entiendo que lo que dicen aquí, que es respecto del centro de masa, yo lo intenté hacer y la verdad no pude llegar a estas ecuaciones. Pero si ustedes lo intentan hacer así, tengan cuidado porque si lo hacen respecto del centro de masa, como dicen ahí en la solución, las distancias serían todas positivas. ¿Sí? Entonces, si quieren intenten, pero esta es la manera. Esta es una manera. Bueno, no esta es la manera, esta es una manera. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues de aquí lo que haríamos es, si se dan cuenta, aparece R2 menos R1. Y aquí tengo R1 y R2 punto. ¿Sí? O sea, lo que yo quisiera, para encontrar la frecuencia de oscilación, siempre tenemos que llegar a la ecuación de oscilador armónico, que es como lo ponen en la solución, es decir, pues trata de llegar a algo que va a ser una, o sea, la ecuación de oscilador armónico sé que es así, ¿no? Es mx2 puntos igual a menos k por x. Ese es oscilador armónico.
Entonces trata de llegar de estas dos ecuaciones a algo así. Pues la solución es que la resta, ¿sí? Entonces si restamos, me queda M1. Voy a restar esta de esta, ¿sí? Este voy a llamar 2 y este 1. Entonces 2 menos 1 queda me va a quedar pues M1, R2 puntos. No tengo que multiplicar, ¿no? Antes. Para que aparezca, ¿no? La masa reducida. Entonces, de hecho voy a usar estas más sencillo. Estas de acá. Las voy a poner acá. Entonces, fíjense. Esto es algo similar a cuando tenemos osciladores acoplados. Creo que lo vieron con Edgar. ¿Sí? Son dos. O sea, aquí X estas dos ecuaciones están acopladas, porque aquí aparece R1 y aquí también en X. ¿Sí? Porque X es R2 menos R1 menos R0. Y R0 es constante. Eso no me preocupa, pero están acopladas en el sentido de que aquí aparece en X, R2 y R1. Y aquí también. O sea, no están desacopladas, no son dos ecuaciones independientes. En R1 y en R2 están acopladas. Y esto suele suceder, el otro ejemplo es este de acá, que si tienen M1 y, a ver, déjenme ver cuál sería otro ejemplo. Creo que aquí otro resorte acá, y aquí M1, y acá, acá. Este creo que es parecido. Pero bueno, entonces vamos a, ¿qué es lo que hacemos? Pues multiplicar, ¿no? Desacoplar, tratar de desacoplar estas dos ecuaciones. Entonces lo conveniente pues es multiplicar la primera por M2 y la segunda por M1. Entonces, ahora sí, si las resto, me va a quedar entonces si la restamos, me quedan, voy a restar la de abajo menos la de arriba, porque X es R2 menos R1. Entonces me va a quedar, ahora sí puedo factorizar M1 por M2 por R2 puntos menos R1 2 puntos igual, y esto pues es factor común, KX. Entonces me va a quedar menos KX, porque estoy restando esta de aquí, menos esta de acá. Entonces esta va a quedar negativa también, la de arriba. Entonces me queda KX por M1 más M2. Y ya, ¿no? Pues ya recupero quién es X. Entonces esto se puede escribir como M1, M2 entre M1 más M2 por R2 puntos menos R1 punto es igual a menos K por X, pero X es todo eso, R2 menos R1 menos R0, ¿sí? Y R2 menos R1, pues lo voy a llamar R, que es la distancia relativa. Entonces esto se puede escribir como, pues esto es la masa reducida, ¿no? Aquí le estoy poniendo un nombre, pero ustedes lo pueden dejar así, no importa. Por R2 puntos, R punto, ¿no? De aquí es R2 puntos, pues es R2 puntos, y derivo dos veces.
igual a menos K por R menos R0. Y ya tenemos la ecuación de oscilador armónico. Y pues inmediatamente decimos, pues la frecuencia de oscilación, recuerden que la R0, que es la posición de equilibrio, no interviene en la frecuencia de oscilación. Entonces, la frecuencia de oscilación va a ser K entre mu, ¿no? Porque aquí nos quedó mu. Eso sería si lo queremos hacer, desarrollar todo, ¿sí? Como en la solución. Pero, si ustedes ponen en el resultado esto, ya está bien. Esto es el detalle de todo. ¿De acuerdo? Entonces, un consejo es, estos resultados apréndanselos, de dos cuerpos, y aplíquenlo en cuanto lo vean. No deduzcan todo, se van a tardar más tiempo, se van a confundir. Pero en la solución viene porque no es necesario que lo tengan que saber. Pero si lo saben, pues ya lo aplican. Si hay cosas que en los problemas de Olimpiada que si ustedes lo saben, aplíquenlo sin problema. ¿Sí? Sobre todo resultados generales. Este es un resultado general. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. A ver qué más aquí. Pues entonces no hay ningún problema. Realmente ese cambio de variable que usted puso, si por ejemplo, supongamos, yo respondo así el ejercicio, yo lo dejé así. O sea, ya no dejé M1, M2, partido M1 más M2, pues como no dice, o sea, es válido poner ese cambio de variable pues para hacer las operaciones, ¿no? Pero lo dejamos todo expresado como ellos quieren, ¿no? Para que no haya No, evitar no, no. confusiones. No es que ellos quieran. Ten cuidado. O sea, la pregunta es esta. ¿Sí? Los problemas los califican en la iberoamericana, los califican los delegados, como en la nacional, los califican los delegados estatales. En la iberoamericana los califican los delegados de los países y se juntan y a calificar, como en la nacional. ¿Y cómo califican? Pues esta calificación son por pares, ¿sí? O sea, se hacen dos equipos y cada equipo pues califica un mismo examen, es decir, todos los exámenes pasan por dos equipos diferentes que califican y esos equipos suelen tener dos o tres personas. Ya cuando hay cuatro se complica, se lo digo por experiencia, porque yo he ido a Iberoamericanas, de hecho casi siempre voy a la Ibero y me toca calificar. Entonces suelen ser equipos de tres personas. Y esas tres personas pues tienen que, cada quien va a tener su criterio y por eso discuten, ¿sí? Si a mí un estudiante hubiera puesto esto, ¿no? Esta respuesta, yo le doy ese punto. Quizá algún profesor diga, no, es que lo tiene que hacer todo el desarrollo. Yo defiendo este resultado, ¿sí? Porque está bien. Si él sabe aplicar, él está aplicando el resultado de un problema de dos cuerpos. No es necesario hacer todo ese desarrollo, ¿sí? Y les puedo casi asegurar que en general, en este Ibero yo fui, pero no recuerdo si califiqué este problema, pero vaya, les puedo casi asegurar que se hubiera aceptado este resultado válido, ¿sí? Está bien, a lo mejor no lo sabían, pero ahorita ya lo saben. Es decir, aplíquenlo a partir de ahora. Entiendo lo que me comentas. Si lo hiciste en la tarea, pues así, está bien, ¿sí? Pero no piensen lo que el calificador quiere que ustedes respondan.
No se vayan con la finta de las soluciones. Por eso les digo que las soluciones es una manera de resolverlo. Igual en la nacional. Nosotros se los insistimos a los delegados que ellos tienen que aplicar un criterio. Las soluciones pueden ser muy diferentes, ¿sí? Aquí lo hicieron con, según la ley de Newton, haciendo todo el desarrollo. A mí me faltó revisar por energías. Puede ser que también con energías se pueda resolver. Entonces son diferentes maneras. ¿De acuerdo? No, no piensen lo que ellos, se espera de que ellos esperan de ustedes. Ustedes resuélvanlo como ustedes más sencillo lo crean. Sí traten, sí, eso sí es importante, que sí expliquen, ¿sí? Si ustedes toman este resultado, pues no nada más lo pónganlo así. Expliquen que están considerando el sistema de dos cuerpos, que en ese caso se reduce a un cuerpo con una masa reducida de esta manera. Y entonces la frecuencia sería esta. Tampoco hay mucho que explicar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, los otros dos incisos creo que se pueden hacer sencillo. Entonces vamos a ver lo de cuerpo rígido. Sí, quisiera ver algunos ejemplos. Entonces, estábamos viendo lo de cuerpo rígido. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos y ahorita vamos resolviendo las dudas que vayan saliendo. Entonces voy a hacer algunos ejemplos básicos que deberían de, de poder resolver, ¿sí? Entonces este es el primero, ¿sí? El del yoyo, ¿no? Entonces tenemos pues un disco, un cilindro, lo que sea, que está enrollado en una cuerda y pues se va desenrollando y va cayendo. Pues aquí tenemos G. Entonces la pregunta sería encontrar la aceleración con la cual cae. Entonces recuerden, cuando en dinámica de un cuerpo rígido, tenemos dos movimientos, ¿sí? Entonces, dos movimientos que es rotación y traslación. Este es un ejemplo. Está rotando y se está trasladando. Y la traslación es la del centro de masa. Y la rotación es respecto del centro de masa. Este es un ejemplo, ¿sí? Tenemos el otro caso, ¿no? Cuando es un objeto que está rotando respecto de cualquier eje, pero eso se lo vemos después. Y ese es el ejemplo más común, es el péndulo físico, ¿sí? Pero después lo vemos. En este caso es una rotación y una traslación. Una rotación respecto del centro de masa, el centro de masa pues está en el centro del disco, y una traslación del centro de masa, que es el que está cayendo. Entonces, lo que hay que usar son esas dos ecuaciones dinámicas, para rotación y para traslación. Para la traslación, ¿cuál es? Pues para la traslación es la que acabamos de ver, ¿no? Para traslación es, pues, la masa por por la posición del centro de masa, lo voy a escribir de manera muy general, que es la segunda derivada, y es un vector, igual a, entonces, masa del objeto, en este caso es un cuerpo rígido, por la segunda derivada del centro de masa, igual a ¿quién? Pues en ese caso, uno generalmente escribiría
mg, ¿no? Pero Ajá, pero ahorita en general, ¿quién sería? Por las fuerzas, ¿no? Las Serían fuerzas. las sí, fuerzas externas, ¿no? Exacto, las las fuerzas. fuerzas, exacto, las fuerzas externas, ¿no? Y como vectores. Y para la rotación, ¿cuál es la ecuación? O sea, Pues el momento de inercia, es una parecida a esta, déjenme ponerla de esta manera. Esta de la traslación es masa por aceleración del centro de masa igual a suma de fuerzas externas. Entonces, el análogo para rotaciones, ¿cuál sería? es el momento de inercia Exacto, en vez de por la masa, aceleración angular. exacto, en vez de masa, es el momento de inercia, en vez de una aceleración lineal, es la aceleración angular, y aquí no le ponemos vectores porque vamos a estar trabajando en el caso en el caso en el cual el cuerpo está rotando respecto de un eje que no se mueve, ¿sí? Entonces es masa por aceleración angular igual a, La suma de torque. exacto, suma de torcas externas, ¿sí? En este caso son externas porque es un cuerpo rígido. Digo, hay fuerzas internas entre las partículas del cuerpo rígido, pero esas ni siquiera nos interesan aquí. Entonces son las torcas externas, le voy a poner, pero aquí es importante respecto del centro de masa, ¿sí? Recuerden que cuando eh, resolvemos el problema de equilibrio traslacional y rotacional, ahí no importa respecto de dónde tomemos las torcas, puede ser respecto de cualquier punto, pero en este caso, en la dinámica, sí tiene que ser respecto de la torca, respecto del centro de masa, ¿sí? No pueden elegir otro. Ese es eh, un error común o algo que suele dar confusión, ¿no? Decir, ay, respecto de dónde tomo las torcas. Si estás analizando la dinámica respecto del centro de masa. Pues lo que hay que identificar son fuerzas, ¿sí? Y estas torcas, pues son las mismas de estas fuerzas. Claro, las torcas tienen que ver el punto de aplicación. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues pensemos en el yo-yo así. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Son sus pesos, ¿no? Pues nada más No es la, ajá, ¿sí? iba a decir la tensión de la cuerda. Exacto, la tensión, hay dos, ¿no? La tensión, entonces aquí tenemos la tensión y el peso, ¿no? Vamos a considerar que tiene masa M, el, el disco. Entonces es mg y la tensión. Entonces, para la traslación, ¿cómo sería? Pues eso, ¿no? Masa, pues traslación del centro de masa. Sería, pues aquí podemos elegir, pues todo es en Y, ¿sí? Entonces la coordenada Y. La coordenada horizontal, entonces sería masa por la Y del centro de masa, así lo voy a poner, sí, que sería esta posición. Igual a quién? Pues la tensión, que es positiva, está hacia arriba, menos mg, que es el peso, que es hacia abajo. Entonces ahí tengo mi primera ecuación, que es la de traslación. Y ahora la de rotación, ¿cómo sería? Pues solo estaría la torca de la tensión, ¿no? Ajá. La de rotación Sería, respecto, ajá, que sería I por alfa igual a R por T.
Ajá, y alfa igual a R, que es el brazo de palanca, por la tensión. Pero tiene un signo, ¿no? La fuerza, la torca, Negativo por el negativo. sentido. Exacto, respecto del centro de masa. Si respecto de este punto, entonces el brazo de palanca pues es R y es esta fuerza, ¿no? Si pensamos en el centro de masa, está la tensión así, este es el brazo de palanca, y entonces respecto del centro de masa es positiva, ¿no? Hace como esto, como una regla de la mano derecha y su pulgar apunta hacia adentro. Entonces por eso este sí. Y esa es la segunda ecuación y nada más. Bueno, nos hace falta algo y es ligar, aquí me falta, aquí me faltó el y dos puntos, ¿no? O la aceleración del centro de masa. Así que lo ponemos con aceleración. La aceleración del centro de masa. Entonces aquí me falta una ecuación más que me relacione la aceleración del centro de masa y la aceleración de rotación, que es la de... Pues Ajá, alfa por R es igual a A del centro de masas. exacto. Entonces ahora sí, no me voy a equivocar. Alfa es igual a A del centro de masa por R, ¿sí? Si la cuerda no resbala, ¿no? La cuerda no resbala. Y ya con eso podemos resolver el sistema, encontrar, son dos ecuaciones y podemos encontrar la tensión y la aceleración del centro de masa. Aquí yo lo tengo ya resuelto. Estas son las ecuaciones que acabamos de escribir. Entonces, pues es simplemente de la 2, ¿no? Despejar alfa, no, la t, ¿no? De 2, podemos despejar t y esa t sustituirla en 1, que es lo que está acá. Y de ahí puedo despejar alfa, o sea, todo me va a quedar en términos de alfa. Y alfa me queda este resultado. Queda negativo porque si se dan cuenta, rota en esta dirección y en esa misma dirección se acelera angularmente. ¿Sí? Si esto va cayendo y va rotando, se va acelerando tanto linealmente como angularmente. Va rotando cada vez más rápido en la misma dirección. ¿Sí? Tiene una velocidad angular negativa y una aceleración angular negativa. Entonces, como los dos son negativos, la velocidad angular va aumentando. Algo que se puede hacer es también con energías, ¿sí? Entonces, esa es la manera con dinámica, ¿no? Con fuerzas. Otra manera es con energías. Y aquí lo tengo. Entonces, con energías, pues es energía Entonces, algo importante es, en un cuerpo rígido en general, es un cuerpo que esté trasladándose y que también esté rotando respecto de su centro de masa y tiene un momento de inercia respecto de ese centro de masa y está rotando con una velocidad angular omega, pues la energía cinética, esto se puede demostrar, va a ser un medio de la masa del cuerpo por la velocidad del centro de masa al cuadrado, si este lleva cierta velocidad del centro de masa, más un medio, más la energía de rotación respecto del centro de masa, que si está rotando, lo podemos escribir como una energía, así se le llama, de rotación, que es un medio de I respecto del centro de masa, omega cuadrado. Es muy claro, ¿no? Físicamente es muy claro. La energía cinética es la de traslación, la traslación del centro de masa más rotación del centro de masa.
Entonces, este problema se puede resolver también con conservación de energía. En general, los problemas de cuerpo rígido se pueden resolver de esas dos maneras, con energías, bueno, en mecánica en general, se puede resolver con energía o con fuerzas. Si lo hacemos con energía, pues no vamos a obtener las tensiones, por ejemplo, pero vamos a obtener la aceleración con la que cae o la velocidad con la que cae, ¿sí? O sea, no las dos son del todo equivalentes. Con energías, pues no obtengo tiempos, cosas de ese tipo, ¿no? Con fuerzas, vean que la aceleración es constante. Entonces cae con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por lo tanto la posición del centro de masa es cuadrático en el tiempo, podría encontrar el tiempo en el que cae cierta distancia, etcétera, ¿sí? Eso es con fuerzas. Y con energías, pues al final lo que encuentro son la velocidad final. Pero si tengo la velocidad, puedo derivar y encontrar la aceleración, ¿sí? Que es lo que está aquí en la solución. Entonces, con energía sería, con energía, pues sería la inicial, que solamente sería energía potencial, ¿sí? Cuando está acá. Entonces le llamé yo Y1, esta distancia. Entonces sería mgy1. Pues aquí es únicamente potencial, que es mgy1. Y después cuando está cayendo, ya cuando está aquí, pues tiene cierta velocidad, está cayendo con cierta velocidad, y es la energía de traslación del centro de masa, un medio de mv cuadrada, más la energía de rotación respecto del centro de masa, vean que es muy sencillo, un medio de I del centro de masa, omega cuadrada, que es lo que escribí ahorita, más energía potencial, todavía tiene una energía potencial, todavía, o sea, considera un origen por acá, que sería mgy, o sea, cuando está a una altura y. Y de esta obtengo, otra vez hay que usar el hecho de que no resbala, y en este caso sería la velocidad. Entonces, como no resbala, tenemos que la velocidad angular sería, no, siempre me confundo. La velocidad sería omega r, ¿sí? Si no resbala, la cuerda. Porque todo lo tengo que sustituir acá para encontrar todo en términos de B. Entonces, si lo sustituyo acá, me queda B cuadrada por R cuadrada, y luego aquí lo que hice fue factorizar. Sí, este término lo pasé para acá y me quedó eso. Y de aquí encuentro la velocidad, que es esto de acá. Si derivo, ¿sí? Aquí está un punto importante, ¿sí? Si derivo, que es esto de acá, que sería 2 veces, estoy derivando, la velocidad es la que cambia. Como está cayendo, en el resultado anterior, obtuvimos que cae con una aceleración constante, es decir, B no es constante, lo cual esperaríamos físicamente, ¿sí? Si lo hiciéramos de esta manera, con energías, tendríamos que suponer eso, que la velocidad no es constante. De hecho, aquí se ve, ¿no? Que depende de Y. Esa Y va cambiando. Entonces, derivando, pues me queda 2 veces B por dB en dt, ¿sí? Estoy derivando respecto del tiempo, ¿sí? Y derivo de este lado también. Entonces, aquí todo esto es constante, excepto Y. El Y está cambiando con el tiempo. Pero la derivada de Y respecto de T, pues es B. ¿Sí? Entonces, esta derivada de aquí es precisamente B. Esta de acá. Aquí yo ya cancelé porque se me cancela con esta. Sí notan esta derivada. Y este dB en dt, pues es la aceleración, precisamente. Y me queda el mismo resultado. Siempre los problemas de física, de mecánica, es más sencillo con energía, si digo, todo va a depender, pero por lo general es más sencillo trabajar con energías
pero pues tenemos esa desventaja que no podemos determinar en este caso, por ejemplo, la tensión o el tiempo, pero eso, si nos piden, por ejemplo, la aceleración con la que cae, pues energía es así, o la velocidad con la que cae, que es esta de acá, es más sencillo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto de este ejemplo? No. ¿No? Bueno, pues vamos con otro, este de acá. Entonces es un bloquecito que está cayendo y pues tenemos este disco, el cual tiene una cuerda y se va desenredando y este va cayendo. De hecho, y aquí yo ya puse las tensiones. Pues tiene masa M, este disco, tiene masa M mayúscula, tiene un radio R, eso me da información para calcular su momento de inercia. Y la pregunta sería más o menos la misma, determinar la aceleración con la que cae. Entonces tenemos las fuerzas, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos cuerpos, que es la polea. Entonces tenemos la polea y el bloque que cae, ¿no? Entonces hay que escribir la ecuación dinámica para cada uno de ellos. En este caso la polea está fija, ¿no? Entonces para la polea solamente es rotación. Y para el bloque, pues es traslación. Ese nada más se mueve, traslación. Entonces para la polea, pues es el momento de inercia respecto de, en este caso, respecto de este punto que está girando, que coincide con el centro de masa, le voy a poner I0, ¿sí? Por la aceleración angular, eso es igual a la suma de torcas, solamente tenemos la tensión, en este caso es negativa, la torca de la tensión, sí, ¿verdad? Menos, Sí, negativa. menos T por R, y ya, ¿no? Ese es uno. Luego para la traslación, ¿cuál sería? Pues sería masa por aceleración con la cual está cayendo, igual la suma de fuerzas, que es la tensión menos mg. Y otra vez tenemos la condición de que no resbala, que es que la aceleración angular es A por R, ¿no? Y eso me da el resultado. Aquí ya lo tengo. Es un poco de álgebra. Si quieren, les paso esto. O sea, son ejemplos básicos que deberían de conocer. Aquí podemos determinar la tensión, ¿sí? La tensión también y la aceleración con la que está cayendo. Hay otro ejemplo que es el del plano inclinado. Aquí sí hay que tomar en cuenta la fricción, que es algo que surgió la vez pasada. Aquí ya tengo la solución. Aquí tenemos la traslación, ¿no? Que es el disco, pues un disco, un anillo, un cilindro, una esfera que está rotando. Entonces tenemos traslación y rotación alrededor del centro de masa, ¿no? Entonces la traslación en este caso son hay dos coordenadas, porque las fuerzas son la normal, tenemos la normal, el peso y la fricción. Entonces son estas dos ecuaciones. La rotación alrededor del centro de masa, pues es esta de acá, ¿sí? Que es la fricción. Fíjense que para las torcas alrededor respecto del centro de masa, solamente está la fricción, que es precisamente la que hace que ruede el cilindro, ¿sí?
El peso no hace torca porque pasa por su centro de masa. Y la normal tampoco hace torca porque pasa por la línea de acciones, pasa por el centro de masa. No tienen brazo de fuerza o brazo de palanca. Solamente la que hace torca es la fuerza de fricción, es negativa respecto del centro de masa, y eso es momento de inercia por aceleración angular. Y otra vez tenemos esta condición de que rueda sin resbalar. Esta es la condición de rueda sin resbalar. Esta es la solución, ¿sí? Aquí está la aceleración. En este caso se puede determinar la normal, la aceleración y el coeficiente de fricción estática. Son 3 ecuaciones, 1, 2 y 3. Sí, aquí está. La normal es muy sencillo, es como un bloque cayendo en el plano inclinado. No tiene mayor cosa. Es esto de acá, que es mg por coseno de teta. Eso me da la fuerza de fricción estática porque es mu s por n. Si lo sustituyo en 1, ya puedo encontrar la ecuación para la aceleración, que es esta de acá. Bueno, sustituir 3, de aquí despejo alfa, no, fs, aquí, y me queda esta ecuación para la aceleración, considerando la de rodadura sin resbalar, y me da la aceleración, que es esto de acá. Entonces, les voy a pasar esto, revísenlo, y creo que se puede hacer por energía también, que aquí lo tengo. Aquí en el caso de la energía, uno podría pensar que como hay fricción, tienes que usar el teorema de energía-trabajo, pero como les comenté la vez pasada, la fricción no hace trabajo, ¿sí? Entonces, se sigue conservando energía. Voy a buscar el ejemplo que les comenté, pero quería hacer estos ejemplos básicos, iniciales, y la siguiente vez ya hacemos unos problemitas más elaborados de dinámica de rotación. Bueno, el resultado es el mismo. Déjenme ver si tengo algo más. No. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ya son las 9, ya lo voy a dejar.